vida que nos presta cada día el Señor, porque su Espíritu Santo cada día sopla en nosotros vida. Amén. Pues la palabra dice, el Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Amén. Y si usted respira, alabe al Señor. Y si usted respira, ame al Señor. Y si usted respira, gócese en esta mañana con la palabra que el Señor trae. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a ir a Hechos capítulo 10. Gloria al que vive y reina. Hechos capítulo 10. Y vamos a orar por la palabra, iglesia. Vamos a orarle al Señor, a bendecir su santa palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, Espíritu Santo, en que seas tú, Espíritu de Dios, hablándole al pueblo, hablándole, Señor, a tus hijos y sellando esta palabra, Espíritu Santo de Dios, en cada corazón, en cada vida. Las personas que van a ver esta transmisión, les bendecimos también y les saludamos especialmente en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pasa esos carbones encendidos en mi boca, Padre, y que sean tus palabras puestas en mi boca, en mí, Señor. Hablando tu Espíritu Santo, me quito yo para que tú te pongas. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Iglesia, démosle un aplauso al Señor. Gracias al que vive y gracias al que reina. Amén. Hechos capítulo 10. Gloria a Dios. Nos habla de una palabra muy especial y dice Pedro y Cornelio. Amén. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre como misericordioso, era un hombre temeroso a Dios. Tremendo. Tenía que temor al Señor en su corazón y respeto por las cosas de Dios. Vivía en temor, de una forma honesta, hacía limosnas a los pobres, ayudaba a la gente, oraba, clamaba, oraba continuamente a Dios y ayunaba. Pero había algo que Cornelio no tenía. Dile, Cornelio no conocía a Jesús. Dile a tu hermano, pero no conocía a Jesús. Tremendo, amén. O sea, hacía de todo. Y cuando nosotros escuchamos estas palabras decimos, wow, qué cristiano. Uy, era un hijo de tremendo ese hombre. Pues te cuento, mi amada iglesia, que no conocía de Dios. No conocía a Jesús. ¿Y sabes por qué no conocía a Jesús? Porque nadie le había hablado del Señor. Era un hombre que lo hacía. Y Dios lo vio como, lo vio con agrado. Dijo, ese hombre ni me conoce. Y es piadoso. Todo, lleva una vida, todo como si fuera un ¿qué? Verdadero cristiano. Como si ya hubiera aceptado a Jesucristo en su corazón. Y como si el Espíritu Santo de Dios habitara en Cornelio. Amén. Tremendo. Y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un centurión, iglesia. Era un hombre que tenía a cargo a otros. Era un hombre que de poder, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, estamos hablando de las horas de las 3 de la tarde, la hora 9 a las ¿qué? 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, oiga iglesia, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow.
Dile a tu hermano, tus oraciones y tus limosnas han subido con agrado delante de Dios. Y no lo conocía, pero Dios sí lo conocía a él. Cornelio no conocía a Dios, Dios sí lo conocía. Y conocía también que su corazón. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Quiero que presten mucha atención. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Quién se le pareció a Cornelio? Un ángel del Señor. Y le dijo, es necesario que envíes por Pedro, es necesario que envíes por ese hombre, porque él te va a enseñar lo que te falta. Él tiene lo que tú necesitas. Amén. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca a la hora sexta, a las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Oh, la iglesia. Pedro sus sentidos quedaron suspendidos y entró en un éxtasis total. Amén. Sus sentidos naturales quedaron como suspendidos. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Que vio en el cielo un lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Estaba lleno de qué ese lienzo? De todos los animales. Amén. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo no voy a comer esos animales, Señor, porque yo nunca he comido una cosa inmunda o común. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo el Señor: volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dile a tu hermano: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames tú inmundo. ¿Sabes algo, iglesia? Lo que para nosotros es desechado, lo que para nosotros ya no tiene, quizá pensamos y decimos: muy difícil que salga de esa condición espiritual. ¿Sabes algo? Dios ya lo ha limpiado y Dios no lo ha desechado como el hombre desecha. Dios no nos ve con los ojos que nosotros vemos. El Señor nos ve con ojos diferentes. ¿Sabes el Señor cómo te ve? Como un hijo y como una hija de Dios. El Señor te ve como un hijo del reino. El Señor te ve con un llamado. El Señor te ve con un propósito. El Señor te ve para hacer contigo cosas grandes. ¿Tú crees que al Señor le interesa si eres de China, de Japón, de Estados Unidos, si eres Buda, si eres ateo, si eres mal católico? Al Señor no le interesa eso. El Señor lo que más ama son las almas, y Él viene es por las almas y para salvar las almas. A Él no le importa si es bajito, gordito,
El Señor está buscando tu corazón. Y lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, ni común. Este se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa, gloria al Señor, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¿Sabes qué pasó? El Espíritu Santo le dijo: Simón, ahí hay unos hombres que te buscan, que van a ir por ti. Amén. Gloria a Dios. Y ellos preguntaban que si moraba allí Simón. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué le dijo el Señor? Párate y ve con ellos. Es necesario que vayas. Amén. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro se paró y le dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué los ha traído acá a ustedes? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Sabes algo? Que en el cielo, iglesia, se habla de ti, que en el cielo se habla de nosotros, que en el cielo se hablaba del centurión como un varón justo. Así él no sabía nada del cielo, así él no conocía nada de lo alto, así él no conociera nada de Dios. Dios sí hablaba de él. En el cielo sí se hablaba de él, y en el cielo se habla de ti y de mí. Preocúpate por lo que se hable en el cielo de ti, no lo que hablen aquí, mis hermanos. Aquí pueden hablar muchas cosas de ti, de mí, de cualquier persona, pero lo que importa es lo que se habla en el cielo. ¿Sabes qué tenían del centurión? Testimonio en lo alto, porque todo lo que el centurión hacía había llegado con olor fragante al Señor, tanto así que movió a un hombre, a muchos hombres a los que enviaba el centurión, a Pedro, ahí donde él estaba, por un propósito. Dile a tu hermano: el propósito es el que nos une con Dios. El propósito es eterno. Amén. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Miren, hermanos, ¿sabe qué tenía Cornelio? Lo que a muchos quizás falta: fe. Dígale a su hermano: fe. Él no dudó: ay, ¿será que invito a mi amigo? ¿Será que llevo a mi mamá? ¿Será que le digo al vecino? ¿Será que llevo el hijo? No, él ya estaba listo, preparado y seguro de que él iba a llegar allá. Era un hombre que tenía fe. Era un hombre de ejemplo. Como si ni siquiera tenía el Espíritu Santo, como si ni siquiera conocía de Jesús, como
íntimos conocidos, porque él sabía que el Cordero, él sabía que lo que le iban a dar, él no lo quería dejar para él. Él quería compartirlo. Dile a tu hermano, hay que compartir de la palabra, hay que compartir del Cordero, hay que compartir, aleluya, para que otros también hereden el reino de los cielos. Amén. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a Cornelio, Pedro? Oye, párate, si tú haces eso los dos nos vamos para el infierno. Párate de ahí, yo también soy un hombre normal. ¿Un hombre qué? Porque aquí el poder es de Dios, aquí la honra y la gloria es de Dios, aquí el honor y la exaltación es para el Señor. Párate de ahí, párate de ahí. Los hombres no se adoran. Oiga, el pastor no se le adora. Por más ungido que sea, iglesia, hermano, tú que estás acá viendo, por más ungido que sea el pastor, el líder, el servidor, el ministro, el adorador, el salmista, el evangelista, no podemos adorar, no podemos ir a exaltar al hombre. Dios usa instrumentos. El poder es de Dios. ¿El poder es de quién? ¿Y qué le dijo inmediatamente Pedro? Y párate, no hagas eso. Ni los ángeles se adoran, ni los hombres se idolatran, ni los hombres se adoran. Ni nos postramos ante los pies de hombres, ni nos postramos ante imágenes, ni nos postramos ante nada que no sea Dios. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Está en todos los lugares, todo lo sabe. Aún antes que confesemos la palabra, ya Él sabe qué vamos a decir. Amén. Gloria a Dios. Diga, ¿y quién le había enseñado a ayunar a Cornelio? Tremendo. Tremendo. Y dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como uno inmundo, santo. ¿Qué le dijo él? Mire, yo soy judío. Definitivamente, pues yo no me junto con extranjeros. Pero ¿sabes qué pasa? En el verso donde 14, cuando Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sabes qué pasa? Que Pedro jamás le había hablado a otros que no fueran judíos. Pedro jamás le había hablado a un extranjero. Pedro jamás le había hablado a un gentil. Pedro jamás le había hablado a otro. Y que hoy en el nombre de Jesús de Nazaret se derribe toda esa mentira del infierno. Porque nosotros como iglesia tenemos que hablarle a todos. Tenemos que hablarle al que no conoce, sea extranjero, sea chino, de la nación que sea. No podemos solo pretender, iglesia, que nos juntemos con los que conocen de Jesús y entonces los demás cómo van a ser salvos, y entonces los demás cómo van a alcanzar al Señor, y entonces los demás cómo van a alcanzar de Jesús.
¿Sabes algo? Pedro por eso dijo, no, porque yo nunca he comido de ninguna cosa común. Amén. Terminamos aquí en el verso 28 cuando él decía, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre puedo llamar común o inmundo. Dios que le dijo, mira, entiende algo, yo te estoy poniendo este lienzo, comprende que lo que yo ya he limpiado, tú no lo desmerites. Lo que yo ya he limpiado, tú no le digas que es inmundo. Lo que yo ya he limpiado, tú le digas que es común. Lo que yo ya he escogido, tú no lo llames como desechado. Lo que yo ya he escogido, ese hombre, esa mujer, así en este momento estén en pecado, así en este momento no estén sirviendo, así aún no hayan llegado a los pies del Señor, Dios tiene un propósito con esa persona. Dile a tu hermano, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Dile a tu hermano, Dios tiene un gran propósito. Dios tiene un gran propósito. Entonces, ¿quién le mostró? El Señor a Pedro le dijo. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció. Por eso la palabra dice, obediencia quiero más que sacrificio. ¿Y por qué obedeció? Porque Cornelio tenía esas cualidades. Mira, Cornelio tenía todas esas grandes cualidades, pero si no tenía a Jesús y moría, no se iba a salvar. Por eso hoy en día, mira, te digo una cosa, iglesia. Muchos dicen, yo hago obras de misericordia, yo ayudo a los pobres, el mercado por aquí, el mercado por allá, la comida para el pobre, la donación no sé dónde, la fundación no sé en qué. Y el que si no tiene a Jesús en su corazón, si no camina con la palabra, no va a ser salvo. Porque es que es el requisito principal, fundamental e indispensable para ser salvos. El dinero no te compra la salvación. El dinero no te compra las verdaderas riquezas que son las del cielo. Cornelio tenía todo, pero le faltaba lo que Pedro le llevaba, lo que el Señor le mandaba a través de Pedro, lo que Pedro tenía, que era la palabra de Dios. Amén. Por verso 29, por lo cual el ser llamado vine sin replicar. ¿Qué dijo Pedro? Yo por eso vine y obedecí. Yo no puse problema. Vine y obedecí. Así que preguntó, ¿por qué causa me habías hecho venir? Le preguntó a Cornelio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Quién? Un ángel. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas. Miren, hermano, Dios no hace excepción de nadie. Yo quiero que busque, pastora, Deuteronomio 10, 17 al 20, por favor. Dios no hace excepción de ninguna persona. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Por eso no nos podemos creer más que ninguno. Gloria al Señor. La palabra dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Muchos que en este momento están, pues en el nombre de Jesús que todos lleguemos, pero muchos quizás que no lo van a hacer, y muchos que quizás en este momento no están, van a llegar, y van a llegar
primero. 10, del 17 al 20. Dios no hace acepción de personas. Amén. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Y podemos mirar ahí, gloria a Dios, que el Señor no hace excepción de nadie. Para Dios tú eres valioso. Para Dios tú tienes nombre. Eres un hombre del reino, un hombre del reino de los cielos. Dios no dice, ¿sabes qué dice la palabra? Que el sol y la lluvia salen tanto para justos como para pecadores. Dios no dice, no, mire, es que como este es pecador y este es justo, entonces el sol va a salir rayito para él, pero para el otro no. Dios es tan bueno y tan maravilloso que el sol sale para todos. Buenos, malos, justos, pecadores, igual que la lluvia. No es que en esa casa, porque allá viven unos justos, va a llover, y como en la otra casa viven pecadores o malos, allá no va a llover. No, Dios es bueno. Amén. Y recordamos a Jesús y a la mujer samaritana. Gloria al Señor. Y ella le decía, ustedes nosotros nos juntamos con los judíos. Gloria a Dios. Y a Jesús eso le interesaba. No. Jesús estaba viendo en ella una pecadora que quería ¿qué? Rescatar, que quería llamar al arrepentimiento. Ah, no, porque si es judía sí, pero como es samaritana no. ¿Sabes algo? No importa el que sea, brujos, satanistas, hechiceros, todos, el Señor los quiere rescatar. Es que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios no ama el pecado. ¿Sabes algo? Que el Señor sabe que somos débiles, que nos equivocamos, que cometemos tanto y miles de errores, y que el Señor te ha tenido una paciencia y nos ha tenido una paciencia y ha tenido un infinito amor y misericordia por toda esta humanidad. No, es que no va a venir, hace 2000 años está viniendo Jesús. ¿Sabes algo? Muchos lo tienen por tardanza, pero Él es bueno y justo, dice la palabra, porque quiere que todas las almas procedan al arrepentimiento de pecados y que muchos se salven. Por eso no ha venido. Oye, si tú te preguntas por qué Jesús no ha venido, es por eso. Porque aún el Evangelio no ha sido predicado en todos los lugares de la tierra. Porque hay lugares donde falta llevar el Cordero. Porque hay lugares donde falta llevar la palabra. Entonces hay lugares donde falta llevar a Jesús como fuente de vida y Salvador. El Salvador. Y esa mujer samaritana dijo, sí, y dame de beber agua, le dijo el Señor. Digo, ¿cómo tú le pides de tomar agua a una samaritana, a una mujer pecadora? Gloria a Dios. Y ni ella tenía, ni conocía de Jesús, que era pecadora, y que quizás ni sabía que era ayunar, y que quizás ni sabía que era hacer prácticas espirituales.
Pero tampoco Cornelio conocía de Jesús, aún haciendo buenas obras. Hermanos, la salvación no es por obras. La salvación es porque somos justificados mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es por los millares de mercados que des. Hacer parte se llama mano de misericordia, sí. Pero tú el primero que le debes de dar y entregarles a Dios. Lo demás, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, iglesia. Y lo demás vendrá añadido, por añadidura. Esto no se trata de lo bueno que yo crea que soy. Esto se trata del testimonio que hablan en el cielo de ti y de mí. Esto se trata del testimonio que tienen allá arriba de nosotros. Entonces, ¿por qué somos justificados, iglesia? ¿Y por qué somos salvos? Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque la salvación es por medio de Jesús de Nazaret. Si no hemos aceptado a Jesús en el corazón, no nos podemos ir con el Señor. Esto está claro porque su palabra misma lo dice. Y que tenemos que creer en el Señor Jesucristo y hacer salva tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Dios tiene una promesa de vida sobre tu descendencia, sobre tus generaciones. Tú tienes que creer en esa promesa de vida y caminar en la promesa de vida. Porque si a ti te ungieron como pastor, pero te quedas sentado esperando a ver qué pasa, tú tienes que caminar en ese ungimiento. Tú tienes que caminar creyendo en que el Señor fue el que te ungió, en que Él es el que te ha llamado, en que Él fue el que lo hizo. No importa que el hombre no crea. No estamos para agradar a hombres, hermanos. Sí para buen testimonio, mas no para agradar al hombre. Debemos preocuparnos por agradar a Dios y porque en el cielo se hable de buen testimonio de nosotros. Esto no es lo que el hombre quiera. Lo que el hombre critique o cuestione de ti, de tu ministerio, de tu llamado, de tu familia, de la iglesia, de una situación en tu vida. Escucha la voz del Señor. No escuches la voz de la serpiente. Escucha la voz de Dios. No escuches la voz del vecino. Escucha la voz del Señor. No escuches la voz ni siquiera de tu familia. Debes escuchar la voz del Señor. Amén. Amén, niñas. Gloria al Señor. Y dice aquí, continuamos en la palabra, por favor. Entonces, gloria a Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué está buscando, Señor? Corazones que teman, corazones que le amen. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Mira, el que es temeroso y el que tiene temor al Señor es un hombre y una mujer sabia. Sabios en todas las cosas. Y dice la palabra que el que ha alcanzado la sabiduría ha alcanzado todo. Dígale a su hermano: con la sabiduría, si alcanzas la sabiduría, alcanzaste todo. Porque si tienes sabiduría, vamos a ver cómo. Tenemos cómo saber cómo actuar, cómo comportarnos ante determinadas situaciones en nuestras vidas y cómo proceder, cómo responder a otros, cómo hablarle a otros. Por eso hay un don que llama la palabra de sabiduría. ¿La palabra de qué? Consejo. Amén. Entonces, el que hace la sabiduría lo ha alcanzado todo. Por eso clámale al Señor por la sabiduría divina.
que habla el libro de Santiago, que proviene del cielo, iglesia. No la de este mundo, no nos sirve para nada. Amén. La sabiduría de este mundo hay que desecharla. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Aquí le empezó a hablar ¿quién? Pedro, a Cornelio y a todos los que habían en esa casa. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué le decía? Mira, es que Jesucristo es el que tú necesitas aquí en esta casa, el que necesitamos todos, el Señor de todos. Amén. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿De cuál Juan estaba hablando? ¿Juan quién? El Bautista. Amén. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? A Juan. ¿A quién? A Jesús. A Jesús de Nazaret. Es tan tremendo y necesitamos tanto el Espíritu Santo que Jesús tuvo que ser bautizado por el Espíritu Santo para poder empezar a ejercer su ministerio. Y guiado por el Espíritu Santo. Guiado y llevado 40 días y 40 noches por el mismo Espíritu Santo al desierto. Si Jesús no hubiera tenido el Espíritu Santo, no hubiera sido capaz. Era necesario, dile a tu hermano, es necesario tener al Espíritu Santo. Es necesario, le no camine solo. Mira, el Espíritu Santo está buscando amigos. El Espíritu Santo está buscando el cuerpo. Amén, está buscando El cuerpo de amigos. nosotros es el templo del Espíritu Santo. Ese templo, amén. Entonces fue que ungido con el Espíritu Santo y con poder. Necesitamos buscar el Espíritu Santo y anhelar el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que seamos llenos del Espíritu Santo como Pedro, como Jesús. Que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios para que hagamos cosas en el nombre del Señor sobrenaturales. Llenos de poder, de sanidad y de Amén. libertad. Milagros, sanidades, sanidad, liberaciones. ¿Qué pasa en una liberación? Lo hace el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo obrando a través del siervo o la sierva de Dios. Pero Él es el que lo hace. Solo que se necesita una vasija. Dile a tu hermano, el Señor está buscando una vasija de barro, una vasija para llenar, una vasija que se vacíe del mundo y se llene y se quiera llenar del poder del Espíritu Santo. Que donde tú vayas hables y los cielos se abran. Amén. Amén. Hombre de barro somos. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Necesitamos al Señor de nuestro lado, iglesia. Buscar a Dios sin ninguna intención de que nos dé nada, sino por amor, porque lo necesitamos. Y Dios hará lo demás. Pero necesitamos tenerlo a Él. Necesitamos tener a Dios de nuestro lado. Que cuando tú le vayas a hablar a otro, tengas el poder de Dios para hablarle a otros y la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Esa palabra que edifica, que corta, que redarguye, que es viva y que es eficaz. Porque la palabra dice que las palabras de Dios están puestas ¿en dónde? En tu boca. ¿Sabes dónde están puestas las palabras de Dios? En tu boca. ¿Y para qué están puestas las palabras de Dios en tu boca? Para que como Pedro a Cornelio vayas y le hables de Jesucristo como Salvador a otros. Para que Pedro como a Cornelio vayas y le hables y entres a la casa y ores y allí declares palabras sobre las personas. Las palabras de Dios están puestas en tu boca, iglesia.
Suelta la palabra. Habla la palabra. Habla de Jesús. No importa el que sea. No importa si es la misma bruja la que se te sentó al lado. Háblale de Jesús. Dios no hace excepción de nadie. Por eso tenemos voz de ¿qué? Trompeta. Y por eso somos saetas bruñidas en las manos de Dios. Amén. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios apuesto por juez de vivos y muertos. Mira, ¿sabes por qué a Jesús no le apareció a todo el mundo? Porque la promesa primero es para los hijos. Primero es para los que creen. Y era necesario que Él se le apareciera a los 12, porque por eso eran discípulos. Para que ellos fueran y testificaran y dieran testimonio de la resurrección de Jesús, del poder de la obra de la cruz sobre la muerte, y que dijera a otros, aleluya, Cristo ha resucitado. Dígale a su hermano, Cristo vive. Cristo vive. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Aleluya, su pueblo victoria. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro le decía, es necesario que tú creas, que recibas a Jesús para que seas salvo. Lo que estás haciendo hace parte, es un complemento, pero necesita lo más fundamental, lo más importante y lo más necesario, que es tener a Jesús, que es conocer la palabra del Señor. Amén. Y recibir perdón de pecados por el nombre de Jesucristo. Es que en ese nombre es que es dado a los hombres. Solo Jesucristo basta. Iglesia, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo en ese lugar se derramó solo sobre los judíos. Todos en ese lugar, conocieran o no conocieran. Él les decía, mire, acepten a Jesús. Derramó el Espíritu Santo sobre gentiles, sobre judíos, extranjeros, sobre todos. Por eso Dios tiene misericordia. Dice su palabra del que quiere tener misericordia. Y hace como Él quiere hacer. Y hoy yo te digo, no te sientas menos. Digas, aquel puede y yo no he podido. Solo dispón tu corazón, que Dios te levanta. Solo dile, Señor, heme aquí, como le dijo Isaías capítulo 6, heme aquí, envíame a mí. Soy hombre de labios inmundos. Soy hombre con unos labios inmundos, pero un profeta grande en las manos de Dios. ¿Y qué le digo? No te preocupes, Isaías. Voy a mandar mi ángel con carbones encendidos para que toquen tus labios y sea quitada la inmundicia de tu boca y sea quitada toda palabra blasfema, toda palabra de destrucción de tu boca. ¿Y qué diremos de Jeremías? No, Señor, es que yo no sé hablar. Yo apenas soy
espiritual, no necesariamente fuera un niño pequeño. Él dijo, ¿y qué tiene que ver que seas un niño? Yo ya te escogí. Dile a tu hermano, tú eres un escogido. ¿Sabes algo? Cuando el Señor pone su mirada en alguien, así te escondas como Jonás, de allá te va a sacar. Y así te escondas y compras tiquete para irte al fin del mundo, allá está Dios. Y así compras el tiquete, no te vayas para Nínive, sino que te vayas para Tarsis, allá va a estar el Señor. Y allá te va a decir, oye, no te escondas. No podemos huir. Y él se metió a la profundidad del barco y dijo, aquí nadie me va a ver. Ay, aquí me voy a acostar a dormir, porque yo para Nínive no me voy. ¿Y qué hizo el Señor? Allá lo sacó, lo arrojó al agua y se lo tragó su buen pez gigante. Y allá dentro del pez sí tuvo que clamar, orar y hasta ayunar 3 días completicos. Gloria al Señor. ¿Cómo queremos el camino? A veces nosotros lo hacemos más largo, más difícil, más extenso, más complejo. O le hacemos las cosas fáciles al Señor para que ese propósito se cumpla pronto nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y para que terminemos dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, o sea que el Espíritu Santo se derramó. Marisabel, ¿te haces acá adelante? Hablando en lenguas. Isa. Hablando en lenguas. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sabes qué necesitas para ser bautizado en agua? Iglesia, que creas que Jesús es tu Salvador, que creas que Jesucristo se levantó, que está vivo, que resucitó, que creas que Él hace que ese hombre viejo muera y que crezca y que nazca uno nuevo en ti. Solo necesitas creer que Jesús cambia y transforma todo en tu vida y que Jesucristo es el Salvador. Y aquel etíope le dijo a Felipe, ¿y qué me impide ser bautizado? Porque el etíope leía el libro de Isaías, pero no entendía. Era lo mismo que Cornelio, gloria al Señor. Él estaba leyendo y leía, decía ahí que estaba leyendo Isaías 53, los padecimientos de Jesús, pero él no entendía, porque no había nadie quien le había hablado y no había nadie quien le explicara. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Le dijo como a Pedro, acércate al carruaje, acércate, que el que está ahí es etíope, tú le vas a explicar la palabra. Amén. Y él también por Felipe le enseñó de Jesús. Ahí hay agua, Felipe, que me impide ser bautizado si yo quiero, si yo creo, si estoy seguro. Nada, los dos descendieron y fue bautizado en el agua. Amén. Gloria al Señor. Siempre va a haber un instrumento de Dios usado a favor de tu vida. Y que así no entiendas, nadie te haya hablado, tú que estás allá, hoy el Señor viene a hablarte a través de un instrumento. ¿A través de qué? De un siervo, de un servidor del Señor. El Señor viene a hablarnos de que siempre tiene alguien listo, preparado para que ese propósito se pueda cumplir en ti. Amén. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Le damos gracias al Señor. Y quiero invitarte a ti que estás allá en las redes sociales, en la iglesia, en que hagas esta oración ahí corta, la oración de fe, y
perdón por mis pecados, consciente, inconscientemente, con la boca, con el pensamiento. Te pido me perdones, me laves, me limpies y que escribas mi nombre hoy en el libro de la vida para salvación y para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Cristo viene, iglesia. Y los tiempos cada día son más cortos. Entrega tu vida al Señor. Rinde tu vida al Señor. Y pide al Señor que quebrante el orgullo, la altivez y todo aquello que impida el acercarse y el caminar con el Señor, la incredulidad y todos aquellos frutos de la carne que no nos sirven para nada. Que el Señor los quite del pueblo, los quite de cada vida y que sean cimentados y fundamentados sobre cada corazón los frutos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Denle un aplauso, por favor, al Espíritu Santo de Dios por esta palabra. Dile gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Jesús. Bendiciones para todos allá. Amén.